Marcos capítulo 8 del 27 al 33. Marcos capítulo 8 del 27 al 33. Así que si tienes lista tu Biblia en la mano, me gustaría que la tengas ahí lista, ya sea tu Biblia de papel o tu Biblia electrónica, ya que nos encanta siempre hablar lo que dice la Biblia. Hay respuestas a preguntas que determinan el rumbo de nuestra vida. Conforme vamos creciendo nos damos cuenta que las preguntas van subiendo de nivel de dificultad para responderlas. Conforme respondamos, va a tomar dirección nuestra vida. En algún momento de nuestra vida, algunos de nosotros tuvimos que responder ciertos cuestionamientos a nuestros padres. Quizás una de esas preguntas fue: ¿estás seguro de que vas a ir a la universidad? O tal vez fue: ¿a qué universidad planeas ir? Conforme pasaron los años y fuimos madurando, y quizás algunos de los varones que estamos aquí nos encontramos con la mujer de nuestros sueños, tuvimos que hacer esa pregunta con temor y temblor: ¿te gustaría casarte conmigo? Los años siguieron pasando y ahora las preguntas no nos las hacíamos solos, sino que ahora nos las hacíamos en conjunto, como pareja, como esposos, a tal punto que llegó quizás un momento de nuestra vida donde nos tuvimos que preguntar: ¿estamos listos para movernos de donde estamos? Movernos ya sea de ciudad o quizás simplemente de un vecindario a otro vecindario, o como algunos de los que estamos aquí, de un país a otro país. Sin duda alguna, la forma en cómo hemos respondido a estas preguntas han moldeado nuestra vida, han marcado nuestra vida para bien o para mal. Sin embargo, existe una pregunta de la cual la forma en cómo vayamos a responder no solo va a determinar el rumbo de nuestra vida en los próximos 10, 20 o 30 años, sino que va a determinar el rumbo de nuestra eternidad. Y esta es: ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Esa es la pregunta más importante de la cual tú y yo debemos saber cómo responderla, porque la forma en cómo tú y yo la respondamos va a determinar el rumbo de nuestra eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre, con nosotros. Y en esta hora, Señor, como dijo hace unos momentos nuestro hermano Horacio, que cualquier distracción que pueda haber en nuestras mentes, cualquier pendiente que, Señor, esté aún, Señor, en esta semana, pueda ponerse a un lado, para poder escuchar tu palabra, para poder ser moldeados por ella. Y como decíamos, Señor, que no solamente sepamos intelectualmente cómo responder a esta pregunta, sino que también podamos saber cómo vivirla. En tu nombre, Señor, oramos, y sé tú quien hables a través de este tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Marcos capítulo 8, versículos del 27 hasta el 33. Me voy a tomar la osadía de dividir este pasaje en dos secciones. La primera sección vamos a estar analizando los primeros versículos del 27 al 30. Así que si tienes lista tu Biblia en mano, te voy a pedir que me acompañes en esta lectura bíblica. Dice así: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos: Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro, y Jesús le advirtió severamente que no hablara de él a nadie. Para ese momento, los 12 discípulos ya habían pasado un periodo de cerca de 2 años con el Señor Jesucristo, caminando con Él, escuchando sus enseñanzas y obviamente, siendo testigos de sus milagros.
Lo que se había convertido en una bella expectativa llena de esperanza, por fin se estaba convirtiendo en una firme certeza de quién era Jesús. Pues era innegable los milagros que él hacía, era innegable la forma en cómo él enseñaba, una forma tan diferente a los líderes religiosos de su tiempo. Por lo tanto, este pasaje prácticamente vamos a ver o vamos a aprender cómo el escritor nos apunta a la cima del Evangelio de Marcos y nos enseña cómo se va a desmoronar esta creencia tan arraigada en el pueblo de Israel sobre el Mesías. Marcos nos está anunciando que Jesús junto con sus discípulos habían recorrido o habían empezado a recorrer este camino largo que finalmente lo iba a llevar a Jerusalén, a la cruz. Y en ese camino iba a pasar por un lugar llamado Cesarea de Filipo. De acuerdo con los historiadores de aquel momento, se nos dice que este era un lugar totalmente pagano, donde los ídolos falsos nacían y se hacían. Esta fue la zona donde el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Para la audiencia gentil, aquella que se escribió el libro de Marcos originalmente, esta pregunta era muy importante, porque en una zona plagada de dioses falsos, Jesús prácticamente estaba reclamando total devoción y total lealtad a Él. No había opción de compartir otros dioses, no había la opción de adorar a un Dios y a Jesús, sino que simplemente Jesús estaba declarando exclusividad para Él y nadie más. Resulta que en la tradición rabínica era muy normal que los rabinos o los maestros fueran los que hicieran las preguntas a sus discípulos y no viceversa. El hecho de que Jesús fuera el que comenzara a hacer las preguntas a sus discípulos nos habla que Jesús no era el típico rabí de aquel momento. Por otro lado, el libro de Marcos constantemente nos ha demostrado que Jesús era aquella persona que nunca se dejó llevar por las opiniones de la demás gente. Es más, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, se nos dice que no había necesidad que le dijeran a Jesús lo que pensaban de él, porque él conocía el corazón de los hombres. Entonces, si Jesús conocía el corazón de la gente, si sabía lo que realmente pensaban de él, ¿cuál era el objetivo de hacer esta pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Para qué preguntarle a sus discípulos si él mismo ya lo sabía? Bueno, la palabra hombres que utiliza o que leemos aquí en esta porción de la palabra es un término muy general. En otras palabras, Jesús en este momento no se estaba refiriendo a los líderes religiosos o a las personas religiosas, sino más bien se refería a las multitudes que constantemente lo seguían, que eran simplemente curiosos, pero faltos de compromiso a la causa de Jesús. Y esa era la opinión que Jesús quería escuchar de la boca de sus discípulos. El propósito de esta pregunta era analizar la opinión general de la gente sobre Jesús. La respuesta que los discípulos dieron, que nos marca aquí Marcos, fue una respuesta popular del momento. Se nos dice que contestaron los discípulos empezando a decir: bueno, unos, Señor, dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y unos más, algún profeta del Antiguo Testamento. Esas tres respuestas eran parcialmente incorrectas. Eran parcialmente incorrectas porque simplemente estos personajes que mencionaron eran sombras
incompletas o sombras imperfectas de lo que llegaría o de lo que llegó a ser Jesús como Mesías, no solamente para el pueblo de Israel, para el resto de las naciones gentiles. Porque finalmente Jesús demostró con su vida y ministerio que Él fue mucho mayor que cada uno de estas personas. Sin embargo, las multitudes fueron incapaces de poder entender la visión y la misión de Jesús a causa de su ceguera espiritual. Después de oír lo que los discípulos dijeron, es aquí donde viene la segunda pregunta, y quizás una pregunta mucho más personal. Les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En el texto original, en el texto griego, este pronombre ustedes tiene un énfasis muy fuerte, porque el propósito de esto era hacer un contraste ahora entre lo que pensaba la demás gente y ahora lo que piensan ustedes. ¿Qué es lo que realmente piensas tú? Tú que me conoces, tú que has caminado conmigo cerca de 2 años, tú que tienes el privilegio de escuchar lo que significa ciertas parábolas, quiero saber la opinión tuya sobre lo que significo yo para ti. Y obviamente conocemos a Pedro siempre tratando de ser el primero en contestar, osado como siempre. Se nos dice que Pedro se anticipó a los demás y le dijo, Señor, tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo podemos leer la contestación de Pedro mucho más larga. Ahí en Mateo 16, versículo 16 se nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión que acabamos de leer de Pedro fue mucho más profunda. Fue más profunda y definitivamente más certera de lo que cualquier persona de la multitud podría decir acerca de Jesús. De hecho, esta es la segunda vez que en el libro de Marcos se menciona el término Cristo. La primera vez lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 1, cuando dice el Evangelio de Jesucristo. La palabra Cristo es la palabra griega, es una palabra griega para el Mesías. El Mesías es una palabra hebrea y es un término que se utilizaba, un título real que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a los reyes de Israel que eran ungidos divinamente, que tenían el favor de Dios. Y al momento de hacer esta confesión y de dar este título al Señor Jesucristo, Pedro estaba proclamando que Jesús era el ungido de Jehová. Era el ungido de Dios, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo. Esta respuesta que acabamos de leer y que acabamos de escuchar, definitivamente no venía del intelecto del apóstol Pedro, ni siquiera por su experiencia o su sagacidad de poder leer al Señor Jesucristo, sino que esta respuesta, como lo indica en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dijo lo siguiente a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ante tan grande confesión que acababa de ser Pedro, cualquier lector que estuviera leyendo por primera vez el libro de Marcos esperaría que Jesús empezara a animar a sus discípulos, empezara a decirles, ánimo, empecemos a proclamar, empiecen a decir, ¿quién soy yo, el Cristo? Sin embargo, leemos todo lo contrario. Leemos que Jesús reprende a sus discípulos severamente de que no hablaran de Él, de nadie, a nadie. Como todos los judíos en el primer siglo, los discípulos habían crecido con una idea de un Mesías militar y político. Aquel líder que en algún momento los iba a liberar de la nación opresora,
en este caso el Imperio Romano, para finalmente restablecer el reino de Israel. Este concepto tan erróneo del Mesías estaba tan metido en la cabeza de los judíos que incluso aún hasta los judíos más devotos a Dios batallaban con esto. Y esta es la historia de Juan el Bautista, quien incluso llegó a dudar de que si Jesús era realmente el Mesías que había de venir. En Mateo capítulo 11, del versículo 2 y 3, se nos menciona lo siguiente: al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otros? Esperaremos a otro. Y el Señor, lleno de gracia, le contestó a Juan el Bautista: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. El ejemplo de Juan simplemente nos demuestra que aún hasta los israelitas más fervientes batallaban con este concepto del Mesías, pues habían crecido con esta idea de este Mesías militar, de este Mesías libertador. Por eso mismo vemos a Jesús haciendo énfasis severamente de que no compartieran aún nada sobre el tema, porque a los discípulos aún les faltaba mucho por aprender quién era el Mesías. Y esto nos lleva a reflexionar la primera cosa en esta tarde. Responder correctamente a la pregunta ¿quién dices que es Jesús? Demanda aceptar quién dice que es Él. En un mundo posmodernista donde se afirma que no existe la verdad absoluta, donde es tu verdad y es mi verdad, el cristianismo se ha convertido en una religión sencilla de vivir. Permíteme explicarte por qué. Resulta que las doctrinas más básicas y esenciales ahora son negociables. Tales como, bueno, vienes aquí a la iglesia y me dices, ¿sabes qué? Yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo, con el afán de tener quizás más gente o de conservar la gente que tengo, te digo, ok, no te preocupes, amigo. Simplemente con que creas que Jesús es un buen maestro moral, con eso es más que suficiente. Pero tal vez tú digas, pastor, las enseñanzas de Jesús son muy radicales para mí. No te preocupes, amigo. Simplemente escoge lo que más se acomode a tu estilo. Eso es lo que hoy estamos viviendo en este mundo posmodernista, en una iglesia que se quiere acomodar a la corriente del mundo. Al igual que Cesarea de Filipos, lugar donde los dioses falsos nacían y se hacían, vivimos en una sociedad que constantemente está maquinando ideas erróneas sobre quién es Jesús. Lo más triste y lo más aberrante es de que estas falsas doctrinas no se producen en los estudios de producción de Hollywood. No nacen o no se propagan en un libro de algún famoso ateo, ni mucho menos nacen en la pluma y en mano del escritorio de algún político influyente. Estas herejías son esparcidas desde el púlpito. Hombres carismáticos, pero faltos del temor de Dios, que han sabido manipular las escrituras a su favor. Porque al igual que en los tiempos bíblicos, donde la figura del Mesías se había distorsionado por los hombres religiosos, así también hoy la religión ha distorsionado a este Mesías, ha presentado a un Mesías moldeable a nuestra voluntad. El charlatán del Evangelio dice, ¿estás enfermo? Ven aquí que tengo al Mesías que te puede sanar.
¿Tienes problemas financieros? No te preocupes. Déjame te presento al Mesías, asesor financiero. ¿Tienes problemas familiares? No te espantes más. Pues aquí está el Mesías, terapeuta familiar, que te puede ayudar. Lo más triste es de que multitudes corren o se sienten atraídas hacia estos falsos cristos, porque neciamente han rechazado lo que realmente Jesús es. La pregunta es, ¿quién es entonces este Jesús? Como dijo Pedro, Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvarte a ti y a mí, hombres y mujeres caídos. Es el Salvador soberano que otorga su perdón gratuitamente a aquellos quienes buscan en humildad al Padre Celestial. Pero también es el Rey soberano que reina con poder, donde su perfecta voluntad se impone sin demora ante la voluntad de los hombres. Versículo 31 al 33. La palabra de Dios dice así: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Después de haber dado la orden de no divulgar lo que Pedro había confesado o declarado, se nos dice que Marcos nos dice, que Jesús empieza a hablar sobre su muerte y resurrección. En el versículo 31 hay una expresión interesante de analizar. Dice ahí: empezó a enseñarles. Esto quiere decir que una nueva enseñanza o una nueva etapa en el discipulado estaba a punto de ocurrir. Algo que los discípulos no habían escuchado, quizás con anterioridad, o no lo habían entendido del todo, que era nuevo para ellos. Y lo que estaban a punto de aprender iba a simbrar las fibras más sensibles de sus creencias sobre el Mesías. Versículo 31 se nos dice: el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. No hay ninguna evidencia judía de la cual nos digan de que antes de que existiera o de que el cristianismo de la era del cristianismo empezara a enseñar sobre el concepto del Mesías sufriente. No hay ninguna evidencia que los judíos enseñaran este concepto. No fue hasta que los cristianos empezaron a enseñarlo. Por otro lado, esta era la primera vez que el Señor Jesucristo exponía esta enseñanza a sus discípulos sobre la muerte y resurrección. Y lo que compartió el Señor Jesús aquel día causó una gran conmoción en el corazón de estos 12 varones. La frase que el Señor Jesucristo utilizó, debía padecer, indicaba que los tormentos que le esperaban eran parte del inmutable plan de Dios para él. En otras palabras, el camino doloroso hacia la cruz, la muerte del Señor Jesucristo, en ningún momento fue un accidente divino, algo que se le salió del control a Dios. Es todo lo contrario. Cada sufrimiento, cada humillación que Jesús sufrió por tu causa y por la mía,
formaron parte del plan celestial desde el principio de la eternidad. Los tres grupos que se nos mencionan aquí, los cuales son los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, estos eran los que constituían lo que se llama o se conoce como el Sanedrín. Era la corte suprema judía, la cual estaba ubicada en Jerusalén. Y estos eran los líderes, o fueron los líderes religiosos que finalmente terminaron por rechazar a su propio Mesías, y quienes incluso incitaron a las masas para que terminaran con la vida del Creador. Versículo 31 viene a contestar la incógnita del que por qué Jesús les advirtió severamente de que no hablaran nada de él a nadie. Y era porque debía morir primero, era necesario que el Mesías muriera y que resucitara. De lo contrario, simplemente estuvieran esparciendo un mensaje incompleto. Es por eso que tenían que esperar. Y el Señor Jesucristo sabía esto. El autor nos indica que el Señor Jesucristo compartió esta enseñanza con tal claridad que no había ni la más mínima oportunidad de malinterpretar esta enseñanza. En otras palabras, Él fue tan claro de que tenía que sufrir, tenía que morir y resucitar, que era imposible decir, bueno, ¿qué quiso decir Jesús aquí? No, fue tan claro que no hubo oportunidad de entender otra cosa, sino lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel momento. Y eso tuvo que haber sacudido a los discípulos, pues para ese entonces ya estaban convencidos de la persona de Jesús, de la divinidad de Jesús, pero ahora ellos mismos se estaban enfrentando a la voluntad divina del Padre Celestial. La pregunta que quizás te estés haciendo y que un servidor se llegó a hacer, ¿qué acaso la muerte y resurrección del Mesías no venía en el Antiguo Testamento o no lo llegaron a estudiar los discípulos de tal forma que al momento de que Jesús les compartiera no causara tanto impacto en su vida? O dijeran, bueno, sí, claro, Jesús, ya lo sabíamos, qué bueno. Bueno, la respuesta es por supuesto que sí. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y al menos dos pasajes sobresalen. Uno de ellos es el Salmo capítulo 22 y el otro es en Isaías capítulo 53. Ambos pasajes nos hablan de la muerte de Cristo. Incluso el milagro de la resurrección lo vemos aludido en las diferentes narraciones bíblicas. Una de ellas es en la historia de Jonás, la cual el Señor Jesucristo utilizó en algún momento. En Mateo capítulo 12, versículo 40, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos habían heredado interpretaciones incorrectas sobre estos pasajes y sobre otros referentes a la vida y misión del Mesías. Es por eso que esta enseñanza a los discípulos los tomaba por sorpresa. En esta historia que acabamos de leer hay un giro inesperado. Aquel discípulo que en su momento fue utilizado por el Espíritu Santo ahora era influenciado por Satanás para tentar a Jesús. Versículo 32. Dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Esta expresión en el versículo 32 no solamente nos está diciendo que Pedro trató de imponer o estaba tratando de imponer su autoridad sobre Jesús,
sino que también estaba tratando de cambiar los planes divinos de Dios. Aunque las intenciones del apóstol Pedro aparentemente podrían ser nobles, porque deseaba que su maestro no atravesara el dolor de la cruz y la humillación de las multitudes. Prácticamente lo que estaba haciendo era oponerse a la voluntad de Dios y finalmente convertirse en un vocero de Satanás. Pero el escritor nos deja bien en claro que el Señor Jesucristo en ningún momento se dejó vencer por la tentación o convencer por aquel discípulo. El hecho de que Jesús no reprendiera a Pedro a solas, sino que volviera de nuevo y viera a todos sus discípulos, nos habla de que es muy probable que los 11 hombres que estaban ahí también compartieran la misma opinión de Pedro. Porque al igual que Pedro, el resto de estos varones tenían la mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y esta es la segunda reflexión en la cual quiero que meditemos en esta tarde. Responder correctamente a la pregunta, ¿quién dices que es Jesús?, es aceptar la misión de Jesús. La esperanza de un Mesías militar y político que los liberara de aquel imperio romano era lo más esperado en el primer siglo para el pueblo de Israel. En otras palabras, era lo que más anhelaban y deseaban ver con sus propios ojos físicos: la caída del imperio romano y el restablecimiento o el resurgimiento del reino de Israel. Por lo tanto, el escuchar que la misión del Mesías era sufrir y morir en una cruz traía total desconsuelo al corazón de los judíos. Hoy en día hay muchas personas que padecen lo mismo. Se sienten totalmente decepcionadas al enterarse que la misión principal de Jesús no es salvarlos de sus problemas inmediatos. Hay una gran desilusión en el corazón de estas personas, de estos individuos, cuando no son sanados de su enfermedad, cuando sus problemas financieros no se resuelven, cuando las crisis familiares parecieran persistir y con el tiempo se agravan cada vez más. Por tanto, hay un reproche en su rostro, el cual es visible y fácil de notar cuando son enseñadas que su principal problema no es el cáncer que los está matando, no es la falta de dinero para pagar sus deudas. Y por favor, no me malentiendas. Dios no se goza en el dolor del ser humano, ni tampoco es ajeno a tu enfermedad o a tu situación personal. En su gracia y en su voluntad, en ocasiones Él concederá contestar la petición o el anhelo de tu corazón. Pero así como el Señor Jesús, o más bien así como Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En ocasiones, simplemente eso escucharemos de nuestro Dios. Tristemente, al igual que hace 2000 años atrás, la gente sigue buscando soluciones temporales a sus problemas. Están dispuestos a cambiar la misión del Mesías para preferir ser voceros de Satanás, que antes sublegarse o ponerse de rodillas ante la voluntad divina de Dios para sus vidas.
Aceptar la misión del Mesías es aceptar nuestra necesidad más grande y principal, que es la redención de nuestras almas, el perdón de pecados. Es aceptar nuestra condición de hombres y de mujeres caídos delante de Dios, que necesitamos de su gracia para ser perdonados, que necesitamos de su gracia para restablecer esa relación entre nosotros y Dios. En otras palabras, el aceptar la misión del Mesías es recibir con los brazos abiertos la bendición más grande que tú y yo podamos tener, que es el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Quiero terminar de la siguiente manera. Y dice así: ninguna pregunta es más importante que esta. ¿Quién dices que es Jesús? Porque la forma en cómo la respondas no solamente determinará el rumbo de tu vida aquí en la tierra, sino también el rumbo de tu eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, somos desafiados a meditar en cómo estamos respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Mi Dios, no permitas que en ningún momento queramos moldear al Mesías, queramos hacernos algún Mesías falso o alejado de lo que dice tu palabra y moldearlo a nuestra imagen y semejanza y sentirnos conformes con lo que ya tenemos. Más bien, Padre, ayúdanos a doblegar nuestro orgullo, a doblegar nuestros corazones y a reconocer, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual tú tuviste que venir a este mundo por mi pecado, por mi culpa, por mi incapacidad de poder salvarme a mí mismo. Ayúdanos a recordarlo a diario, y que con esto en nuestro corazón nos ayudes a salir de este lugar, a meditar el resto de esta semana en cómo estamos respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús? En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.